a través de la plataforma de Zoom, al igual que al igual a los que nos hicieron favor de acompañarnos de manera presencial. Recuerden que de ahora en adelante vamos a estar trabajando las sesiones del Colegio de Pediatría de manera híbrida. Todos los que gusten acompañarnos, el auditorio de la Facultad de Medicina tiene la capacidad suficiente para que con su sana distancia podamos estar al interior de esta durante toda la sesión, y estamos procurando que las sesiones en estas ocasiones sean con un tiempo un poco más medido, de una media hora de ponencia, más unos 15, 20 minutos de sesiones de preguntas. Con nosotros el día de hoy le pedimos de favor al doctor Antonio Bravo Oro, quien ya es ampliamente conocido por la mayoría de nosotros. A los que no lo conozcan, es un excelente médico neurólogo pediatra, adscrito al Hospital Central de nuestra ciudad. Eso es en base porque hay de algunas otras partes de la República Mexicana que también nos están escuchando. Se invitó a los de la Federación Centro Occidente y a los de la Confederación también a participar en esto. Y también le damos las gracias a las del Colegio de Médicas Potosinas que nos hacen favor de enlazarse para esta retransmisión. Uno de los objetivos es tratar de ver cosas un poco más prácticas de cada uno de los temas que vayamos revisando en el transcurso de cada una de nuestras sesiones. Y qué más dar inicio con estas número de sesiones a cargo del doctor Antonio Bravo, en donde tratará de forma, como se explica, de breve, concisa y precisa, de algunos conceptos básicos a los que nos enfrentamos comúnmente a nivel de lo que es el consultorio. También los que gusten, pusimos el teléfono en esta ocasión de la doctora Gaby Escudero, que le pueden estar mandando todas las preguntas a través de a su celular, que ya pusimos ahí en la plataforma o en el grupo de los chats. Y los que gusten también lo podrán hacer a través del chat de esta plataforma de Zoom. Pues con ustedes el doctor Antonio Bravo. Cualquier comentario lo pueden subir al chat o estaremos al final de la presentación. Bienvenido, doctor. Gracias. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Uciel. Como siempre, un honor estar aquí en el colegio. Una disculpa, pero estaba sentado en el consultorio porque con estas modalidades que hemos vivido este año y medio de dar todo vía digital, inclusive ahora es el Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica, y me quedé así con el vicio de las sesiones. Pero bueno, le doy gracias a Uciel por, vamos a hacer como un piloto, ¿no? Hoy, de ver una forma que me pasó ahora como experiencia con compañeros en las ponencias, que invitamos gente del extranjero. Se asustaban, ¿no? Cuando les decías que tenían una hora para dar una charla, y ellos decían, no, una hora no, eso es mucho tiempo, media hora y el resto de preguntas. Entonces decía Uciel, me gusta tu forma, esta nueva forma que lo están haciendo ya en otros países, de ser concisos, directos, que sea útil y que sobre todo el foro participe, interrogue, cuestione, regañe, sugiera, porque es la forma como se está practicando ahora, tratar de dar sesiones menos, pues no, digo, no es que no sean sofisticadas, sino que sean útiles, que es la palabra. Entonces, Uciel me pidió que habláramos un poco de la neurología práctica en el consultorio de pediatría. Y hay muchas patologías que vamos a revisar que pueden ser inclusive abordadas y que pueden ser totalmente tratadas por el pediatra, y que el neurólogo pediatra pues no tiene por qué siempre figurar o ser el interconsultante. Y vamos a revisar las más frecuentes. Crisis febriles, que es uno de los temas más calientes. Las convulsiones febriles, como saben, es la causa más frecuente de convulsiones en niños menores de 6 años. Las crisis febriles no ha cambiado mucho la definición, pero sí es muy importante, y lo que le pedimos mucho al pediatra es que haga un adecuado interrogatorio para poder clasificar bien el tipo de crisis febril que ha presentado el paciente. Como sabemos, las crisis febriles ha cambiado un poquito la definición en los últimos años. Se manejaba antiguamente que eran entre los 6 meses y los 5 años. Ahora sabemos, en el Hospital Central tenemos un grupo de más de 360 pacientes con crisis febriles en seguimiento constante, y hemos aprendido que hay chicos que pueden tener crisis febriles desde los 3 meses y algunos hechos hasta crisis muy tardías hasta los 7 años. Claro, vamos a ver los tips de cuándo una crisis febril hay que estudiarla, cómo por grupos de edades y por el tipo de convulsión, si se tiene que hablar o no al neurólogo pediatra, y cómo tú como pediatra puedes dar
tus recomendaciones sin tener que hacer estudios y sin tener que hablarle al neurólogo pediatra. Entonces, las crisis febriles, la clasificación sigue siendo igual. Hoy presentó uno de los expertos más grandes del mundo, Mosher, es una autoridad mundial en epilepsia, habló de crisis febriles y la clasificación sigue siendo la misma, ¿no? Sigue siendo vigente, simples, complejas, que es lo más importante que tenemos que saber. Claro, el estado epiléptico como definición febril, cuidado, ese sí conlleva otras situaciones y otros estudios más profundos. Entonces, una crisis febril simple, por definición, es toda aquella convulsión que tiene un componente que es generalizado. Es por eso muy importante interrogar la semiología de las crisis. Si el paciente tuvo una crisis versiva, desvió la cabeza, empezó con la mitad del cuerpo, o tuvo un periodo discognitivo, bueno, mal llamado discognitivo, que se desconecta, eso no es una crisis generalizada, eso es una crisis focal. Las crisis febriles simples entonces tienen que ser crisis generalizadas, que pueden ser clónicas, tónico-clónicas, generalizadas. Duran menos de 15 minutos, un solo evento en 24 horas y no dejan ningún tipo de secuela neurológica y la recuperación es rápida. Esas son las crisis más frecuentes que hay. La crisis febril compleja es aquella que tiene un origen o tiene un componente motor focal o no motor, duran más de 15 minutos, más de un evento en 24 horas y puede dejar algún tipo de déficit. ¿Por qué es importante la clasificación de las crisis y tenerlas bien claras? Porque de ahí va a depender si hago o no hago estudios, si hago el electroencefalograma o no, si tengo que tratar o no. Por definición, las crisis febriles simples, se sabe que la primera no se tiene que estudiar. Ojo, ahora vamos a poner un poco de las aportaciones del Hospital Central. Cuidado en un paciente con crisis febriles simples menor de 1 año o mayores de 4 años que debutan. Ese grupo sí hay que estudiarlo. ¿Quedó claro? Aunque sean simples. Es una recomendación. Pedir el electroencefalograma. ¿Cuándo pedir el electroencefalograma? Nunca inmediato. Principalmente siempre se pide después de 1 semana del evento. Es una recomendación que se hace para tratar de no tener actividad lenta o actividad que te pueda confundir en el momento de la interpretación del electro. Entonces, eso es muy importante porque nos tocamos con muchos pacientes que convulsionan. Yo el otro día creo que le caí gordo al pediatra que me hablaron de urgencias porque me hablan porque una niña tiene una crisis febril. Digo, bueno, pero pues, y ya la revisaron, ya saben dónde está el foco, pues no sean gachos. Yo como neurólogo le tengo pavor a los antibióticos, al paracetamol. Yo no tengo ni idea de esas cosas. La verdad que es horrible dedicarte a una subespecialidad y perder esa especialidad, pero es el trabajo en equipo. Tú como pediatra buscar el foco infeccioso, si no tiene foco infeccioso hay que buscar una neuroinfección, venga, ahí entramos nosotros, pero esa es parte del trabajo colaborativo entre el especialista y el subespecialista. Entonces, el electroencefalograma, que quede bien claro, eso sí, todo paciente con una crisis febril compleja o aquel paciente que tenga cualquier dato de retraso del desarrollo psicomotor, que sea un paciente que tenga un problema de retraso motor, o problema de lenguaje, o tenga características autísticas, o tenga una válvula, o tenga parálisis cerebral, hay que cambiar el contexto completamente. En esos pacientes todos se estudian. Pero crisis febriles simples, en un chico promedio que se presenta ante el año 3 años, con una sola crisis febril simple, sin un dato motor, sin datos de deterioro cognitivo, sin ningún dato de focalización, aún teniendo antecedentes familiares de epilepsia y de crisis febriles, puedes omitir el electroencefalograma, buscar el foco infeccioso y tratarlo. Claro, sabemos que sí hay que dar una explicación muy importante a los padres de un chico que tiene una crisis febril o una chica. El 97-98% no van a desarrollar una epilepsia. ¿Quedó claro? O sea, no es sinónimo tener crisis febriles y ser epiléptico. Pero sabemos que sí tienes que plantearle muy claramente a la familia que entre un 2 y 4% pueden desarrollar pueden desarrollar más adelante una crisis, una epilepsia, o puede ser el origen de una encefalopatía epiléptica. Síndromes raros como síndrome de Dravet, el síndrome de Fires, son síndromes neurológicos que pudieron debutar con una crisis febril simple. ¿Cuándo entonces con crisis febriles simples? Porque la pregunta es, oiga doctor, ¿y si sigue repitiendo las crisis febriles recurrentes? No hay un contexto, pero se dice que aquel paciente que tiene más de 3 convulsiones febriles simples en un periodo menor de 6 meses debe de estudiarse y valorarse iniciar tratamiento. O aquel paciente que tiene crisis febriles simples, vuelvo a repetir, y cualquier contexto de trastorno del neurodesarrollo debe de estudiarse. ¿Quedó claro? Pero esto es muy importante y claro, los electroencefalogramas ya sin cuentas alteraciones, empieza el debate a quién trato y a quién no trato. Esta fue una gráfica de hace muchos años de Shinar, el doctor Icardi, los grandes investigadores en crisis febriles, que tú puedes hablar con un padre y hacer una predicción de riesgo de recurrencia. Si el paciente tiene menos de 18 meses cuando debuta con la crisis febril, ¿cuánto tiempo duró la fiebre? Menos de 1 hora. Si hay antecedentes de primera línea de crisis febriles o una temperatura menor de 40 grados,
sabemos que son pacientes que, según la sumatoria de puntos, puedes tener mayor riesgo de desarrollar nuevas crisis febriles. Pero este es el juego de las crisis febriles. Claro, las crisis febriles ha pasado ahora algo que ya no se tornan tan benignas como se pensaba antiguamente. Aún pensando con crisis febriles simples, sí hemos observado que los pacientes que tienen crisis febriles simples pueden tener luego, con mayor porcentaje, riesgos de problemas del lenguaje y aprendizaje. Yo ahí me incluyo, yo tuve 5 crisis febriles, quedé medio güey, soy neurólogo pediatra, pero soy discalcúlico, tengo un problema severo matemático. Probablemente pudo haber sido el antecedente de mis crisis febriles, ¿no? Porque mi padre era un gran ingeniero, mi hermano es un gran ingeniero, pero a mí los números no me entran ni por ningún sitio. Déjenlo así. Entonces, sí hay que tenerle un respeto a esas crisis febriles, pero sí como pediatras poder trabajarlas, verlas y que no siempre necesitas al neurólogo pediatra para tomar decisiones de a quién sí, a quién no dar estudios y poder dar una información siempre a los padres, que es lo más importante, es hablar, comunicar y poder decir, oye, vamos a dar tratamiento, no tratamiento, hay que estudiar o no hay que estudiar. Claro, como cualquier paciente, no olvidar las definiciones de estado epiléptico, una convulsión que dure más de 5 minutos, sea el origen que sea, ponerlo de lado, llevarlo al hospital y valorar el inicio de tratamientos. Hombre, podemos presumir que en esta casa de estudios donde estamos hoy dando la plática hicimos uno de los trabajos más bonitos que se han hecho en los últimos años en neurología pediátrica, que es el estudio del zinc, los niveles de zinc en crisis febriles. Es un estudio que se ha publicado ampliamente en países en Turquía, Israel, Japón, Afganistán. Han reportado siempre niveles bajos de zinc, hipozincemia. Aquí, gracias a nuestra gran maestra y amiga Leti Yáñez, hicimos el estudio aquí, fue la tesis de investigación de nuestros residentes, y hemos encontrado efectivamente que en crisis febriles, en el momento que hay fiebre, se depletan los niveles de zinc a nivel cerebral, y eso al nivel del lóbulo temporal produce un mayor riesgo de crisis febriles. ¿Qué damos nosotros aquí en el Hospital Central después de esta investigación como tratamiento preventivo para crisis febriles en niños pequeños, cualquiera sea la edad, cualquier edad? Les damos zinc, se calcula 1 miligramo por kilo, gluconato de zinc, que lo venden en las famosas tiendas de las farmacias de vitaminas, y nuestro pequeño grupo es muy pequeño, no está publicado porque es un grupo muy pequeño de chicos, llevamos apenas 5 años trabajándolo, pero tenemos más de 20 pacientes que han recibido zinc, y la verdad, solo uno ha recaído después. Entonces, es un trabajo que se hizo aquí en esta casa de estudios y es uno de los trabajos más bonitos en el cual un suplemento como el zinc, que se utiliza ampliamente para talla baja, se utiliza para mejorar el sistema inmunológico, para caída de pelo, para mejorar otras condiciones pediátricas, puede ayudarnos a prevenir crisis febriles. Dolor de cabeza, otro de los temas preferidos que nos llegan a consulta. El dolor de cabeza representa realmente un reto, un diagnóstico, y todo se basa en un gran interrogatorio. Acuérdense, no olvidemos los principios básicos de nuestra medicina: interrogar, explorar. Y el interrogatorio es muy importante en la cefalea. Cuando llega un chico con dolor de cabeza, claro, vamos a ver si está aquí la clasificación, tenemos 2 tipos de dolores de cabeza, ¿no? Tenemos las cefaleas primarias, que son 248 diferentes tipos de trastornos cefalálgicos, que esto ya es una locura, porque estamos hablando de que es imposible aprenderse 248 clasificaciones. El ser humano, los más dotados, pueden aprenderse 100 síndromes genéticos. Entonces, imagínense todo lo que hay que aprenderse. Pero bueno, y lo que son las cefaleas secundarias, que probablemente es la que más ve a nivel de pediatría, por infecciones, traumatismos, o sea, son provocadas. Claro, las cefaleas primarias son las que nos competen como neurólogos, efectivamente, pero el pediatra puede sospechar en ellas haciendo una auténtica buena semiología del dolor. Estas son preguntas básicas. ¿Dónde duele? La cefalea primaria por excelencia más frecuente en el ser humano, ¿cuál es? Es migraña, ¿estamos de acuerdo? Pero en niños puede tener características un poco diferentes al adulto. Inclusive en la última clasificación de la Sociedad Internacional para el Estudio de Cefaleas, se acepta que la cefalea en el niño no tiene que ser hemicránea, como en el adulto, puede ser bifrontal, o sea, en las 2 áreas frontales, pero tiene que ser la migraña clásica. No hablemos ya de migrañas complejas, migrañas de tallo, que tienen características. La migraña clásica. ¿Cómo es el dolor? El dolor típico de migraña, los que tenemos migrañas, es pulsátil. Interrogar a un niño para ver si la cefalea es pulsátil o eso es un arte, ¿no? Preguntarlo, pero puedes hacerlo apachorándole la mano, latiéndole la mano. En el niño, bueno, se supone que el criterio de migraña es que tiene que ser pulsátil. En el niño se puede aceptar que sea opresiva. ¿Aumenta con el ejercicio de esfuerzos? Esta es una pregunta muy importante. No olvidemos que puede existir el Arnold Chiari o puede existir también aneurismas en niños. Cuidado con cualquier cefalea que sea por esfuerzos. Cuando tenemos dolor de cabeza tipo migraña, sabemos que el ejercicio o las maniobras de Valsalva pueden incrementar el dolor. Cuidado con aquel dolor que aparece con esfuerzos.
maniobra de Valsalva o hacer correr, subir, bajar escaleras. Me acuerdo hace 4 años un chico que llegó a consulta y los padres venían muy partidos de risa porque el niño se quejaba que cuando defecaba le dolía la cabeza. Claro, le dije a los papás, a mí no me da risa, ¿no? Porque sabemos lo que puede haber, claro, un Chiari tipo 1, una herniación de las amígdalas cerebelosas, que hubo que operar al chico. Entonces son puntos finos del interrogatorio. ¿Cuánto dura el dolor? Un dolor tipo migraña debe durar más de 2 horas. No existen migrañitas de 5 minutos. Cuidado con ese tipo de dolor. Claro, puede existir otro tipo de cefaleas, como una cefalea muy frecuente en pediatría, es la cefalea hemicránea, se llama benigna pulsátil. Es una cefalea que son unos piquetillos que te dan en la cabeza. Los migrañosos solemos tenerla frecuentemente, que te dan unos piquetes, sobre todo en regiones frontales, pero se puede ver en parietal, temporal, occipital, en cualquier estructura del cráneo, y duran menos de 1 minuto. Y son unos piquetes muy intensos. Es una cefalea muy interesante, la cefalea pulsátil benigna, pero que mucha gente dice que son migrañitas. No, inclusive el tratamiento es totalmente diferente al de una migraña. ¿Algún factor que lo provoque? Como decíamos, esfuerzos o cuidado. El 20% de los migrañosos tenemos grupos de alimentos como chocolate, comida china, embutidos, productos añejos, vino tinto en los adultos, que pueden provocar migraña. Se acompaña de otros síntomas, por ejemplo, migraña. Migraña se acompaña, tiene que tener una de estas 4, sonofobia, fotofobia, náusea, vómito. También la cefalea tensional puede tener un poco de estos componentes, no al mismo grado que una migraña, o cefalea que se acompañe de epífora, de lagrimeo, enrojecimiento, como pueden ser las migrañas en racimo, que son muy raras en chicos, pero hemos tenido pacientes que lo tienen. Cuidado con este signo. El dolor que despierta en la madrugada. Solo hay 3 causas que te despiertan un dolor en la madrugada. La más frecuente, migraña. Segunda, tumores. Y tercera, la hipertensión. Por eso, siempre, y eso lo hemos aprendido siempre todos los que somos de la escuela centralera, me acuerdo cuando el doctor Rentería nos regañaba por no tomar la presión arterial a todos nuestros pacientes. No se olviden nunca de tomar la presión arterial en todas las edades. Y antecedentes familiares. Esto es muy importante, sobre todo cuando tengamos cefaleas que las clasificas como migraña, porque evitamos hacer estudios innecesarios. Cuando tú tienes antecedente familiar de migraña y un chico tiene características de migraña, es migraña hasta no demostrar lo contrario. Y no hay que pedir estudios de imagen. Entonces, claro, tenemos siempre se explica, ¿no? ¿Cuáles son las causas más frecuentes por las que nos hablan siempre al neurólogo? Cuando hay fiebre, el miedo, ¿no? De que podamos tener una neuroinfección. Estoy de acuerdo que eso es un tema que es obligatorio el trabajo en equipo. Bueno, intoxicaciones, que suele ser raro. Medicamentos, esto es muy frecuente. Metilfenidato, anticonceptivos, vasodilatadores. Pero cuidado, hay 2 medicamentos que son más de uso a nivel endocrinológico, pero la metformina y la hormona de crecimiento tenemos pacientes que tienen dolor de cabeza frecuentemente. Claro, abuso de sustancias, lo que hablábamos, aditivos, la hipertensión, hipoglucemias o pacientes que han podido tener un estado o una convulsión como tal. Y otras cosas más raras de cefaleas. Si me preguntan a mí en San Luis Potosí cuál es la causa más frecuente que tengo de sinusitis, perdón, ya la dije, de cefalea tipo migraña, son sinusitis. Aquí en nuestra tierra, Guachichil, árida, aquí tenéis muchísimos problemas de rinitis, se obstruyen y tenemos muchísima sinusitis. Es una causa muy frecuente de dolores de cabeza en chicos y se pueden tener características de una migraña. Y la famosa disfunción temporomandibular, la apertura puede provocar dolores muy parecidos. ¿Cuándo como pediatra, si no tenemos cerca un neurólogo, no tenemos ningún neurólogo que nos convenza, tenemos que pedir un estudio de neuroimagen? De preferencia, bueno, a veces es difícil tomar la decisión si tomografía, resonancia. ¿Por qué es difícil? Porque, bueno, imagínate un niño de 3, 4 años, hay que sedarlo, el miedo a la sedación. Entonces, desde el punto de vista de cuál pedir, ahorita veremos si una tomografía o una resonancia, es todo niño menor de 2 años con dolor de cabeza, no se perdona. Un dolor de cabeza que no responde a tratamiento, dice 6 meses, esa clasificación es muy dura, es mucho tiempo. Cualquier dato de focalización, papiledema en el estudio. Si no hay historia familiar de migraña en la familia y el chico tiene cefalea tipo migraña, cuidado, porque puede haber aneurismas, malformaciones venosas que nos pueden dar, o vasculitis, que pueden darnos una cefalea muy parecida a un paciente con migraña como tal. Cualquier cuadro que tengan desorientación, vómito, el dolor que te despierta en la madrugada o que amaneces con él, lo que hablamos, antecedentes de aneurismas o de tumores del sistema nervioso central, y pacientes que tengan, sobre todo, lo del ejercicio. Cuidado con ese tipo de dolor. ¿Qué preferimos de estudio de imagen? Hombre, si podemos hacer la resonancia nos da la ventaja de poder ver mejor la estructura y podemos hacer una angioresonancia sin tener que usar contraste. Nosotros, la verdad, preferimos siempre la resonancia magnética como estudio de imagen. Con estos criterios, como vemos, el interrogatorio fino
puede darnos el diagnóstico si hay antecedentes familiares y, claro, el tratamiento, eso se puede discutir, se puede ver cuáles son los mejores medicamentos. Para una fase aguda de migraña podemos usar analgésicos, cualquier AINES, durante 72 horas, cada 8 horas, para ver si con eso podemos romper los dolores de cabeza. Cuidado con aquel dolor que se extiende más de 72 horas, que es estado migrañoso, y ahí sí ya tenemos que entrar los neurólogos un poco al quite como tal. Trastornos del lenguaje, otra causa muy frecuente en la consulta. Fíjense esta estadística, de 2 al 20% de niños tienen trastornos del lenguaje. Y el lenguaje es muy interesante, es una parte muy crítica del neurodesarrollo. Y ese es uno de los temas que más me gusta, hablar del lenguaje, porque nos llegan cantidad de chicos a consulta referidos por pediatría con problemas de lenguaje. Hay un neurodesarrollo, ¿no? O hitos que tienes que ir adquiriendo en el lenguaje en el tiempo. Hombre, siempre empezamos con el balbuceo, pues, la jerga, primeras palabritas. Y esa es una cantidad de palabras que se le pide. Esto fue la escuela rusa en los años 60, se puso a contar cuántas palabras tiene que decir una pequeña o un pequeño por edad. Claro, si vemos esto, muchos niños no llegan a esta parte del lenguaje, ¿no? Muchos chicos al año no dicen 10 fonemas, es real. Pero aquí es el truco que se les pide mucho, y lo hemos hablado en muchos congresos aquí de la sociedad, se presenta frecuentemente, es exploren el lenguaje receptivo. Ok, faltan palabras, bien, pero vean ese niño que tiene 1 año 8 meses si es capaz de señalar las cosas, no que te lleve, que señale, que se sepa partes del cuerpo, que obedezca órdenes sencillas. Te habla que su lenguaje receptivo es bueno. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos diferentes tipos de trastornos del lenguaje y no nos vamos a basar solamente por las palabras. Claro, cuidado con los factores de riesgo, ¿no? Sobre todo la prematurez, si estuvo ictérico, hipotiroidismo, el traumatismo craneoencefálico, que lo veremos ahora, si tuvo antecedentes de asfixia, que son factores de riesgo, y sobre todo preguntar si en la familia hay antecedentes de trastorno del lenguaje, que es frecuentemente también hereditario. Esta gráfica la hice hace muchos años, tendremos que ir modernizándola, pero más o menos trato de ver cuando un paciente tenga un retraso del lenguaje, ¿qué tenemos que interrogar? Que puede ser capacidad y ver diferentes. Epilepsia. ¿Por qué pensar en una epilepsia el lenguaje? Aquí entra un término muy importante, regresión del lenguaje. Todo paciente que tiene un lenguaje que va iniciando y pierde el lenguaje, eso se llama regresión. Y la regresión del lenguaje es muy diferente si eres mayor o menor de 3 años. Mayores de 3 años, cuidado con la regresión, porque puede ser aparte del famoso síndrome de Landau-Kleffner, que es un síndrome epiléptico que el 70% tienen crisis, pero un 30% no desarrollan crisis motoras. Su crisis convulsiva es agnosia auditivo-verbal adquirida. ¿Qué significa? Que ya no comprendió y ya no habló. Y hay que hacer un electroencefalograma dormido y tiene un electro clásico de complejos de actividad punta a punta, onda lenta, en más del 80% del sueño. Nosotros aquí en el Hospital Central tenemos 3 pacientes Landau-Kleffner, pero ahora últimamente hemos tenido muchísimos S, que es el estado epiléptico, que aparte de tener crisis convulsivas, que a veces pueden ser ausencias nada más, o crisis atónicas, son chicos que también tienen regresión del lenguaje y de otros hitos del neurodesarrollo y están en un estado bioeléctrico. Ahí es donde sí entra, cuando en un estudio, en un retraso del lenguaje, tienes que hacer un electroencefalograma y descartar enfermedades del neurodesarrollo. Ahí sí entra. El retraso global del desarrollo. Por definición, retraso global del desarrollo marca la Organización Mundial de la Salud, que es todo paciente mayor de 2 años y menor de 5 años que tiene retraso en 2 áreas de la vida diaria: lenguaje expresivo, receptivo, aprendizaje, socialización, inteligencia, destrezas motoras finas, gruesas. Pueden tener también trastornos de efectivamente lenguajes expresivos receptivos. El trastorno del espectro autista, que lo tocaremos ahora, sus características y cómo ese espectro, yo cada vez se me hace más difícil diagnosticar autismo con todas las escalas. Cada vez creo que todos los humanos tenemos alguna característica autística. El retraso mental, por eso es tan importante la discapacidad intelectual, tenemos que interrogar en el consultorio partes del cuerpo, colores, formas, dependiendo de la edad, ¿no? Ahorita veremos las señales de alarma. Los trastornos del lenguaje, que el trastorno del lenguaje más frecuente en el ser humano es el trastorno fonológico, o sea, el paciente que habla poco, que emite pocos fonemas. Pero tú ves al chiquillo que se integra, coordina, responde, dices, oye, cuidado, solamente es expresivo. Luego tenemos trastornos expresivos receptivos, que lo primero que tenemos que descartar es hipoacusia. Todo niño que no te entienda, que le hablas y no responde, por favor, estudios de audición, sin miedo. Hay que hacerlos para descartar que no tenga un grado de hipoacusia. Trastornos del habla. Vemos frecuentemente pacientes que no es problema del lenguaje, es problema de la máquina articular, de la boca. Tienen distonías orolinguales, oromandibulares, que no les permite la auténtica articulación. Esos niños tienen problemas de sialorrea, tienen problemas para la masticación y deglución. Síndromes genéticos que por ende pueden tener gran cantidad de problemas de lenguaje, como puede ser neurofibromatosis tipo 1, esclerosis tuberosa, Williams, Alexander, un gran número de ellos. Cuidado con el paciente afásico, porque podemos estar encontrando pacientes como en el Hospital Central, que tenemos pacientes con esquisencefalias o infartos perinatales,
con áreas de porencefalia muy extensas, que tienen un problema, no es tanto, sino que, claro, no van a hablar porque las áreas motoras o sensitivas del lenguaje están dañadas por infartos. Entonces, como vemos, el retraso del lenguaje es un auténtica reto, es un auténtico reto el interrogatorio. Y claro, aquí muchas veces sí con el pediatra tenemos que trabajar. Aquí el mensaje es, cuidado con el lenguaje. Todo chico que llegue a 3 años o chica y no diga 1000 bisílabos y no forme frases, aunque tenga todo el lenguaje corporal, tiene que ir a terapia de lenguaje y valorarlo. Pueden ir directamente al neurólogo para descartar otros trastornos o directamente a terapia, que es la parte de tratamiento más importante, ¿no? Entonces, como vemos, interrogatorio, exploración, sigue siendo una parte muy, muy importante como tal. Otra área que nos duele mucho, el aprendizaje. El aprendizaje va más allá solamente de leer y vamos a ponerle nombres como debe de ser. Todo el mundo tiene una confusión o tenemos una confusión muy grande en los problemas del lenguaje. Se usa el término de dislexia al paciente que tiene problemas con lectura. Se llama disgrafia al que tiene problemas de escritura y se llama discalculia al que tiene problemas de matemáticas. ¿Vale? Entonces, eso es... como que esto ya se quedó trabado. A ver, ¿ya? A ver, vamos a regresar. Como que se rayó la pantalla ahí, ¿no? Se ve medio chistosa. Ese no fui yo. Desde el punto de vista del aprendizaje, ¿cuándo podemos empezar a sospechar que un paciente tiene un problema de aprendizaje? Sabemos que el 60-80% de chicos que tienen retraso del lenguaje pueden tener problemas de aprendizaje, pero el año crítico que podemos diagnosticarlo viene desde segundo de kinder. El paciente batalla para aprender formas geométricas, batalla para aprender colores, es un chico que empieza a tener problemas con el trazo. Hay que interrogar. Los colegios actualmente están muy sensibilizados, han invertido mucho en pláticas, en entrenamiento a sus profesoras para diagnosticar las primeras etapas de los problemas de aprendizaje. Entonces, como vemos, uy, esto como que ya no chuta. ¿Lo puedes mover, porfa? Allá arriba, ¿le puedes adelantar? Porque esto como que ya... Gracias. Listo. Entonces, no podemos hablar de dislexia hasta después de los 9 años por maduración cerebral, pero podemos ya ver signos muy tempranos. Claro, tenemos también como un grupo de cantidad de palabras que tienen que leer los chicos. Se sabe que un niño terminando primero de primaria tiene que leer entre un promedio de 35 a 59 palabras. Ahí vemos, esto está marcado por la SEP, estudios, inclusive nuestra gran catedrática, la licenciada Melena Navarro, está muy involucrada en todo un programa de estudio. Y no solamente es leer, es comprender. La lectura es muy importante, aunque sabemos que ahora se está perdiendo mucho el hábito de lectura. Entonces, no nos cuesta nada en el consultorio poner durante 1 minuto a leer el paciente y ver cuánto lee, tener lecturas sencillas, prácticas, pero que también le sometas al paciente a la elaboración de la comprensión del aprendizaje. La dislexia en el 20% de los casos es hereditaria. Hay que preguntar en la familia si hay ese antecedente de dislexia como tal. Y el tratamiento es multidisciplinario. Aquí sí, tú como pediatra, si diagnosticas que tiene un retraso de aprendizaje, no pierdan tiempo. Yo siempre les digo, no al neurólogo, vete directamente a la neuropsicóloga, que le aplique las escalas para ver la maduración, cómo va, qué problemas hay, inmediatamente empezar con la terapia. Luego ya puede entrar el neurólogo, por supuesto, para ver otras causas, si se sospechan otros trastornos del neurodesarrollo. Pero aquí entra muy importantemente la valoración de neuropsicología para establecer qué tipo de problema de aprendizaje. Y sobre todo los neonatólogos, tenéis que tener mucho cuidado con todos los prematuros menores de 1,5 kilos o menores de 34 semanas, que son los que mayor cantidad de problemas de aprendizaje desarrollan a lo largo de la vida. Y la intervención de terapia de la dislexia, y otra cosa que se nos olvida, hay que hacer agudeza visual. Luego de repente te encuentras un montón de chicos que lo que les faltan son gafas, lentes, y es el problema que tienen de lectura. Y es una cosa tan sencilla aplicar la agudeza visual en el consultorio, no te lleva más de 3 minutos hacerlo con las diferentes tarjetas que tenemos. Vamos volando. Trastorno del espectro autista. Este es uno de los temas más calientes, porque como lo mencionamos, es parte de los trastornos del lenguaje. Como sabemos, el espectro autista, últimamente, el diagnóstico, yo sí puedo decir que en los últimos años vemos mayor cantidad de chicos con problemas o trastornos que nos hacen, o retrasos es la palabra, que nos hacen pensar en este gran trastorno que es un reto como tal, no solamente el diagnóstico, sino el tratamiento. Bien, esto lo hemos presentado en muchos foros de investigación, de que la primera persona que sospecha que su hijo puede tener un trastorno espectro autista es el papá.
y muchas veces nosotros como médicos decimos, no, hombre, no te preocupes, ya lo harán, no, hombre, es normal. La madre primeriza, el padre primeriza lo mejor, pero un padre que tiene ya varios hijos, que compara el neurodesarrollo de sus hijos, lo detecta muy rápidamente, ¿no? Y podemos perder hasta un año a veces. Hay estudios de que el padre sospechó que pueda tener esta variante en el neurodesarrollo y no le hicimos caso. Claro que no es nada sencillo. Inclusive, cuanto más temprano hagamos el diagnóstico, sabemos que el pronóstico puede cambiar y puede mejorar en el paciente. Pero es algo que cuesta. Y este es un estudio muy bonito en el cual, en el tiempo, los pacientes, hay una cosa que llamamos el trastorno del espectro autista, pero tenemos un grupo de pacientes que pueden tener las conductas autísticas. ¿Qué significa esto? Hace muchos años vivimos, yo lo viví en carne propia con mi hijo que tenía un mundo de conductas autísticas. José Miguel era un chico que para mí era un autista cuando tenía 1 año y medio. Poco contacto visual, no había lenguaje, parco, no convivía, muchas conductas ritualistas, chupar suelo, abrir y cerrar puertas, había muchos comportamientos. Y claro, con el tiempo entró a terapia, hicimos valoraciones, 1 a 2 positivo, grado 1, pero con los meses, con la terapia, natación, lo metimos a un colegio, veíamos que el chico iba desapareciendo muchas de esas conductas. Y claro, mi hijo ahora lo que tiene la de autista, lo que yo tengo de pelo, nada, pero tiene trastorno obsesivo compulsivo, tiene TOC. Entonces, de pequeño, muchas de sus conductas obsesivas hacían caer que entrara dentro del espectro autista. ¿A qué va este mensaje? Cuidado con muchos chicos pequeñitos. Hay una etapa que algún día espero tener tiempo, que es parte de la investigación que hago en el Hospital Central y a nivel privado. Hay un periodo ventana gris entre el año y 3 años que he observado que muchos chicos tienen conductas autísticas. Es muy frecuente, y más los varones. Somos más raros, ¿no? Que las mujeres. Mucho más raros. Entonces, luego vemos que estos chicos, claro, caen dentro del espectro, pero ves que con el tiempo, con la intervención, mejoran, desaparecen esas conductas. ¿Se curó del autismo? No, el autismo no se cura. Entonces, ¿qué pasó? Que esos chicos tuvieron un periodo gris, que lo llamo yo, en el cual tuvieron este tipo de conductas y mejoran. Pero claro, el espectro autista, ¿cómo podemos nosotros en el consultorio sospechar que hay una variante de neurodesarrollo? Con estas escalas que les voy a poner, no estoy diciendo que vas a hacer un diagnóstico de autismo, pero son preguntas muy básicas. Aquel niño que no responde por su nombre, que no comprende las órdenes, que no hay respuesta a la comunicación no verbal, por ejemplo, que no busca la gratificación, que le aplaudan las cosas que logra, el contacto visual, que es muy importante, o señalar. Un dato muy típico del espectro autista es que no señalan, los llevan, pero no usan el dedo para señalar. Es una conducta que hay que interrogar siempre. En el área en el área social, que es la siguiente, están ahí moviendo la pantalla. En el área social, el chico que no se integra, el chico que tiene que no convive, que no entiende emociones, si alguien está triste o está contento, si le da igual que entre una persona que no conoce. El juego imitativo, por favor, interroguen al año si el niño tiene el juego del papas y papas y el pomponito, que parece una tontería, ¿no? Ese juego, pero es un juego maravilloso que muchos chicos con el espectro autista no tienen el juego de imitación. Y entre los 18 y 24 meses tiene que aparecer el gran juego que se conoce como el juego imaginativo. Ya deben de tener ese juego de jugar a las comiditas, de jugar a las escondidas, de jugar a los policías y ladrones, y no lo tienen muchos de los pacientes. Esas son señales de alarma que tenemos. Otras señales de alarma, claro, lo que son el famoso trastorno de integración sensorial. Este es muy interesante. Muchos pacientes que se llaman los picky eaters, los comedores selectivos, que eso es muy frecuente en su consulta, ¿no? Niños que no quieren comer que ciertas texturas, que purés, que si está muy frío, muy caliente. Puede ser parte de lo que se llama el trastorno de integración sensorial, que el trastorno de integración sensorial es un trastorno ya está aceptado por el DSM-5 en el 2013, en el cual puede ser o que sea una exagerada respuesta al estímulo o tener una respuesta que no les duele nada. Pero el picky eater come con la nariz o come con los ojos, o sea, lo que huele es desagradable, o cuando lo echan a la boca las texturas las escupen porque les genera una sensación no placentera. Y claro, el trastorno de integración sensorial es a ruidos, al tacto, por eso preguntamos mucho, se arranca la etiqueta de la ropa, se encuera, siempre anda desnudo porque no toleran. No es un signo patognomónico de autismo. El 15% de los seres humanos tenemos algún tipo de trastorno de integración sensorial. Las estereotipias, ¿no? Los famosos movimientos estereotipados. Cuidado. El 70% de los chicos que tienen estereotipias son niños completamente sanos. Para decir que es autista tiene que tener, como vemos, muchas esferas afectadas. Lenguaje expresivo y receptivo, socialización, conductas repetitivas y ritualistas. No solamente porque tenga un trastorno de integración sensorial o tenga movimientos estereotipados, es autista.
El juego repetitivo, lo que les decía, un niño de 2 años que solo juega a ordenar, apilar, abrir y cerrar puertas, que no existe ese juego imaginativo, cuidado con ese tipo de juego. Y los berrinches, la resistencia al cambio, que es muy característico en muchos trastornos. Esta tabla no se ve muy bien, pero es una tabla muy bonita de un estudio hecho por un grupo español, cómo desde los primeros meses de vida tienes que empezar a tener cuidado. Aquel chico que no tiene contacto visual a los 3 meses, que no tiene sonrisa social, que no tiene ese juego, esa comunicación con los padres, cuidado con ese chico. Y si a los 11 meses no voltea por su nombre y no se integra, cuidado. Son señales de alarma que hay que ir viendo que ese chico, no vamos a decir que es autista. Y algo que he podido aprender con Jorge Luis García, mi gran amigo en el Hospital Central y con nuestros residentes, hay 2 signos también muy característicos, ojo, no todo el que lo tenga, pero que en los autistas es muy frecuente, son los trastornos del sueño. El 30% de los autistas tienen trastornos del sueño y muchos autistas, niños lactantes, empiezan. Y las epilepsias en el primer año de vida, luego hemos visto que un gran grupo son niños con el espectro autista. Como vemos, son señales tempranas. Y cuando tengan dudas, voy a repetir, hasta para el neurólogo muchas veces es muy difícil hacer el diagnóstico, pero creo que hay mucha información muy sencilla de preguntas que si ves variantes, no te den miedo decirle al padre, no me gusta el neurodesarrollo, vamos a evaluarlo, neurólogo o la neuropsicóloga para que haga la evaluación, o el trabajo en equipo. Otro tema padrísimo, el traumatismo craneoencefálico. Este es muy frecuente que siempre le hablen al neurólogo y estoy totalmente de acuerdo. Hay cosas que sí, hay cosas que no. Yo lo que voy a establecer aquí es un poquito cuándo tienes que hablarle al neurólogo y cuándo pedir o no un estudio de imagen. Una cosa es que tengas un traumatismo craneoencefálico y otra cosa es que tengas una conmoción cerebral. Esto lo hemos hablado ya, con Heriberto nos tocó dar este tema, muchas gracias, fue apasionante hablar de conmoción cerebral. También aquí en esta casa de estudios, más en el Hospital Central, tenemos un grupo de estudio muy grande de conmoción cerebral en el Hospital Central, antiguamente cuando teníamos resonador y con neuropsicología. ¿Cuándo tengo que hablarle al neurólogo? Tú como pediatra, si no hay un neurólogo cerca, tienes que tener cuidado. Aquel paciente que tenga después de un golpe en la cabeza, claro, también depende del tipo de mecanismo de golpe, ¿no? Hay muchos mecanismos que aún sin tener ningún dato de conmoción te obligan a hacer un estudio de imagen. Pero hablemos del clásico niño que es las 9 de la noche, va corriendo, se resbala y se pega en la cabeza y te habla la madre que el niño ya vomitó, o que está irritable, o que está llorando, o que se está quedando dormido de una forma normal. Entonces, cuando hay datos de conmoción, que es la amnesia, la pérdida de estado de conciencia, el tiempo que sea, náusea o vómito, dolor de cabeza muy intenso, esas alteraciones del sueño, irritabilidad, cuidado, esa conmoción, eso es una conmoción cerebral y ese sí requiere una evaluación y lo más seguro es que se tenga que hacer un estudio de neuroimagen. Y estos son los criterios que utilizo en niños mayores y menores de 2 años, que les explicas a los padres que son los criterios PECARN, es una de las escalas más validadas y que tienen mayor peso para predecir quién pueda tener un deterioro neurológico después de un golpe en la cabeza. Menores de 2 años, claro, todo Glasgow menor de 15, alteraciones en el estado de conciencia. Hombre, un hundimiento te obliga. Fíjense, este dato es muy importante, los chipotes, los hematomas. Ya ven que todo hematoma entraban a tomografías. Por estudios está bien demostrado que el hematoma frontal es la parte más dura del cráneo y por lo menos la que está, y también el cerebro está más lejano. Si tú tienes un chipote muy importante a nivel frontal y tienes duda, puedes hacer una radiografía, pero no tienes que hacer una tomografía en un chipote frontal. Cuidado con los chipotes temporales occipitales. Son criterios absolutos de hacer una tomografía en ese paciente. ¿Quedó claro? ¿Por qué? Por las estructuras que pasan por ahí. Por eso se pide, sobre todo por el lóbulo temporal, que a nivel meningio pasan arterias y venas muy grandes y son los territorios donde más se desarrollan hematomas epidurales. Cualquier pérdida del estado de conciencia, el mecanismo de alta energía. Es muy diferente caerse de 10 centímetros a caerse de 90, o un pelotazo de béisbol, o un batazo, ¿no? Por eso les digo. Y que el padre te diga que su hijo está irritable, cuidado. Mayores de 2 años, aparecen otros signos ya, la cefalea, el pérdida de estado de alerta, el mecanismo otra vez es de bajo impacto. Y los vómitos, que eso últimamente se habla mucho de cuántos vómitos debe tener un paciente. Por estadística de diferentes trabajos se habla que más de 2 vómitos ya es criterio. Este es el otro criterio canadiense, que es muy interesante, ha ido cambiando, que es el CACH, cuándo pedir una tomografía en caso de un traumatismo craneoencefálico, igual, habla del Glasgow, cualquier fractura abierta, el dolor de cabeza que no mejora, cualquier paciente que esté irritable, signos de fractura, hematoma de cuero cabelludo muy grande, puedo repetir, a nivel frontal se pide radiografía, no tienes que pedir una tomografía. Ellos hablan de más de 4 vómitos, que es un tema muy debatido en el último consenso, en la última reunión 2020 de conmoción cerebral, se habla que con 2 vómitos es suficiente para ese paciente o vigilarlo o hacer un estudio de imagen.
Entonces, eso son información que tú le puedes dar al padre y que no requieres al neurólogo pediatra, que en tu consultorio puedes hablar con un padre y tranquilizarlo y darle las señales de alarma pertinentes para cuando tiene que ir a un hospital. Y creo que esta es la última, que lo dejé porque es el tema más caliente. Esto estamos llenos todos los días de pacientes hiperactivos. No existe un hiperactivómetro, ¿estamos de acuerdo? Es muy difícil cuantificar la hiperactividad, pero por definición desde el punto de vista neuropsicológico se establece que un paciente hiperactivo es aquel que es un chico que se pone en peligro, que no tiene consecuencias, es un paciente temerario, agota a cualquiera, es un chico con muchísima hiperactividad. Pero fíjense como pediatras, todo lo que tenemos que interrogar antes de pensar que tenemos un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, sobre todo en niños pequeños. Si quieren saber hoy por hoy en menores de 4 años cuál es la causa más frecuente de hiperactividad en niños, es el abuso de tecnología. ¿Sí? Y lo que están viendo, los contenidos que ven los chicos. Claro, también luego tienes que ver el ambiente familiar, los alimentos, cada vez a los chicos les dan más Coca-Cola, café, en edades tempranas. Trastornos del neurodesarrollo, sobre todo lo que conocemos como el famosísimo, el espectro autista, sobre todo la forma que estamos debatiendo si es autista o no, que es el Asperger. Es un chico muy hiperactivo cuando es pequeño, muchos de ellos el 30-40% tienen hiperactividad. ¿Cuántos pacientes no he visto con mi amigo Paco con hipertiroidismo, no? Que son chicos muy flacos, oye, taquicárdicos, cuidado, puede tener hipertiroidismo el paciente. Fármacos, algo que puede producir hiperactividad e irritabilidad, que eso nos costó mucho tiempo hasta que ya por fin salió, el famoso Montelucas, que lo usáis mucho los pediatras, produce una irritabilidad y una hiperactividad en algunos pacientes que es brutal. Es impresionante. De los fármacos que hemos detectado siempre, el prematuro vuelve a aparecer, ¿no? Como una causa de niño hiperactivo. Por favor, no todo hiperactivo es TDA, ¿ok? El diagnóstico de trastorno por déficit de atención lo podemos hacer desde el punto de vista de escalas a partir de los 5 años. Puede haber conductas de riesgo que se llama el TDA, que aparte, o sea, dices, este chico va a ser un hiperactivo, pero vean todo lo que tenemos. Y los trastornos del sueño, ¿no? Preguntar la higiene de sueño, si no tiene problemas de inicio, el ronquido, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, que puede provocar esa hiperactividad. Claro, sobre todo esta es la edad donde más problemas tenemos los preescolares o desde lactantes, ¿no? Que son muy hiperactivos. Y volvemos a lo mismo. La Academia Americana de Pediatría en los últimos años nos muestra cómo los estudios hablan de que cada vez los padres somos peores desde el punto de vista del manejo de reglas y disciplina, los niños son menos tolerantes y tenemos mucha hiperactividad e impulsividad en los chicos como tal. Y no todo, vuelvo a repetir, tiene que ser un trastorno por déficit de atención. Por eso se pide mucho en el interrogatorio o hablamos con las madres y ves a los padres, ¿no? No sé si les está pasando que están en consulta, está todo el mundo con la tecnología o la forma como se lleva, la forma de educar, los gritos, no hay empatía, no hay paciencia, vivimos en un mundo muy acelerado. Hombre, sabemos que el trastorno por déficit de atención es hereditario y muchos chicos pueden tener trastorno por déficit de atención nomás viendo a los padres y sabes que lo van a heredar. El 70% del TDA se hereda. Pero pensemos un poco y hagamos un poco más de ejercicio, sobre todo para el TDA. Claro, ¿puedes hacer diagnóstico de TDA con 2 años? No. ¿Sí es importante interrogarlo? Sí. Y sobre todo busquen signos de autismo temprano. ¿Sale? De niño hiperactivo es un mensaje que damos. Interroguen el lenguaje expresivo, interroguen el lenguaje receptivo, interroguen que no tenga obsesiones o comportamientos ritualistas, porque puede ser una manifestación temprana del espectro autista. Eso es lo que vemos frecuentemente en niños menores de 4 años, como una manifestación temprana. El abordaje, como decimos siempre, un buen interrogatorio, una adecuada exploración, laboratorios, sí lo hacemos, pedimos perfil tiroideo cuando son tremendamente inquietos y por supuesto que podemos aplicar una valoración neuropsicológica, referirlos para hacer una evaluación temprana y sobre todo más que la valoración neuropsicológica que te puede dar ya capacidades del chico, sirve mucho para entrenar a los padres. La neuropsicóloga nos ayuda muchísimo en programas de intervención, porque el mejor programa que hay para ayudar a los chicos hiperactivos es empezar con una terapia conductual. Pero esa terapia conductual es con los padres, porque también los padres cada vez son menos tolerantes, cada vez hay más gritos, se ha perdido mucho el manejo de esa disciplina que antiguamente teníamos, ¿no? Y no hemos aprendido las generaciones intermedias con los nuevos millennials. Nosotros hemos caído en ese, es un problema de nosotros que hemos caído. Entonces, sí podemos mandar a valoración, por supuesto que lo pueden enviar y le va a servir mucho a los padres, sobre todo por educación y programas de intervención. Y por último, el manejo, ¿no? No nos pidan que a un niño de 3 años le demos Ritalin, ¿no? Hombre, algunos le tendremos que dar, pero no es lo habitual. Hay que individualizar cada caso y ver dependiendo de las causas. Y sobre todo, esta es la parte más importante, el entrenamiento a padres. Los padres ahora actualmente somos malos, o sea, malos en el aspecto que hemos caído en una deficiencia, nos apoyamos demasiado en tecnología,
o queremos que todo se resuelva rápido. Nos sentamos poco a hablar con los chicos, convivir con ellos y establecer. Mucha hiperactividad actualmente está marcada por eso. Y por eso decimos, utilizar medicamentos, muchas veces el pediatra le da miedo mandar al neurólogo porque se piensa que vamos a dar medicamentos y muchas veces decimos, no, no te preocupes que no vamos a dar medicamentos, lo que vamos a hacer es entrenar a los padres. La hiperactividad sigue siendo un reto muy interesante, es uno de los dolores de cabeza más grandes en consulta, ¿no? Porque los padres van desesperados cuando ven. Pero también interrogan en todos los sitios, es increíble. No sé si les ha pasado que tienes chicos hiperactivos que te llevan videos del colegio y el niño es un pan de Dios, ¿no? O sea, es muy ambiental. Donde están con los padres o está alguien, la disciplina, reglas o la forma como les hablan, gritos, aparece esa hiperactividad. Lo que quiero decir con el mensaje es de que sí existe el trastorno por déficit de atención, manifestaciones desde muy temprano. Sí, sí puede ser. Inclusive el doctor Berkeley, una gran autoridad mundial en TDA, dice, niños en los cuales descartes cualquier otro tipo de trastorno del neurodesarrollo, llámese autismo, espectro autista, o descartes otras características o problemas psicológicos como tal, catalógalo como un paciente de alto riesgo, con conductas de riesgo para TDA, para que en un futuro, empieces a trabajar con él desde que es muy pequeño, vea si hay factores alimenticios o cualquier otro factor que lo pueda provocar, puedas trabajarlo ya, ir entrenándolo para ya cuando llegue a cierta edad, si puede establecer diagnóstico y ya poner todos los marcos de tratamiento. Y con esta me despido. Sé que es muy rápido, pero una forma breve de los temas más frecuentes que se ven en pediatría y espero que sea útil para que vean que no siempre tienen que hablarle al neuropediatra. Muchas cosas las podemos solucionar en el consultorio y pueden dar pasos a que ustedes solos vayan adelantando el estudio y luego ya a ver si necesitan la ayuda del neuropediatra como tal. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Hay algunas preguntas en donde dice que si pudiera darse algunos datos cuando nos llega un paciente con neuroinfección y dolor de cabeza, ¿cómo podrían darse la diferencia entre que sea el origen de esta cefalea de otra causa diferente a la neuroinfección? Muy buena pregunta. Hombre, cuando una neuroinfección es clásica, ¿no? Que tienes fiebre, que tienes días con los síntomas, que tienes cambios de conducta, que tienes fotofobia, que ya le encuentras en un niño grande, ¿no? Encuentras ya maniobras de Kernick y Brudziński, pues no dudas, ¿no? Claro, hay un dato que hay que tener mucho cuidado cuando son afebriles o que no han tenido un foco así infeccioso muy clásico y que no los han bombardeado de antibióticos, porque de algo lo que vimos en neurólogo pediatra le damos muchas gracias de tantas dosis de antibiótico que les dan a los pacientes y andamos luego pujando con meningitis parcialmente tratadas, que gracias a Dios muchas de ellas no lo son, pero eso hay que tener mucho cuidado con el abuso de antibióticos. Pero bueno, la pregunta es, ¿qué signos podemos diferenciar? Sí, por ejemplo, podemos tener meningismo, ¿no? Hay pacientes que tienen un proceso febril y tienen meningismo. ¿Cuántos pacientes no han visto ustedes que te queda la duda que tenga rigidez de nuca o no? Un dato que es muy clásico, que no podemos decir patognomónico, es la fotofobia. La fotofobia es un dato muy temprano de pacientes con neuroinfección. Es un dato que buscamos siempre con la lámpara y encandilamos. Claro, cuidado con la cefalea, porque la migraña puede provocar como tal un dato de, puede tener fotofobia el paciente. La cefalea clásica en el paciente con neuroinfección es una cefalea universal o puede ser más clavada a nivel, a nivel occipital. Tenemos un caso ahorita en el Hospital Central de un criptococo, un chico que lleva 2 meses con cefalea y una cefalea muy occipital y pensaban que estaba contracturado de la espalda, pero lo que tenía era una postura por el dolor, por el meningismo, y tiene un criptococo, es uno de los últimos diagnósticos que tenemos, muy interesante. Entonces, esa es la manera como podemos diferenciarlo. Cuidado con la fiebre, acuérdense que ahí es el dato, la fiebre puede producir meningismo. En niños pequeños, en lactantes menores de 1 año, como dice la Academia Americana de Pediatría, si no tienes fontanela bombada, no vas a encontrar signos meningios, es muy difícil. Un dato que puede ser el dato de cefalea y puede ser un dato de neuroinfección, es la irritabilidad y que no se consuela el chico en brazos de los padres. Son algunos de los signos. No es fácil, ¿eh? Es una pregunta muy buena y hay que tener mucho cuidado. Otros signos que podemos encontrar es Babinski. El paciente que tiene una neuroinfección va a tener Babinski como tal, aunque no tenga fiebre. Y sobre todo interroguen mucho la conducta en meningitis virales. Otra pregunta es, ¿debemos los pediatras tratar el TDAH? Yo digo que sí, hombre. Hombre, me va a matar mi querido gran maestro y amigo Carlos Alonso y demás, ¿no? Por decir esto. Hombre, yo sé que el uso de medicamentos no es fácil, de repente las decisiones y sobre todo, pero yo creo que un pediatra bien estudiado, bien formado, que las comorbilidades y que haya hecho una evaluación adecuada de un paciente con TDA, con el apoyo neuropsicológico siempre,
y buscar esas comorbilidades como problemas de conducta, trastorno oposicionista desafiante, que eso hay que manejarlo con el psiquiatra. Yo por lo menos así lo hago, los mando con el psiquiatra. Los problemas de aprendizaje con el trastorno como tal. El uso de fármacos, el decidir metilfenidato o atomoxetina, la verdad que no es un arte complicado. Lo complicado es el manejo de la familia, el manejo del paciente, la terapia, el colegio, que ese es el arte. Pero en Estados Unidos y en Europa, digo, aunque los ve el neurólogo pediatra, yo me formé, una parte de mi formación es en España, el pediatra puede tomar la decisión de utilizar fármacos, pero siempre apoyado con una valoración en equipo. Sí, en países donde está el pediatra bien formado en neurodesarrollo, puede hacerlo sin problema. Sí. Alguien de los de aquí del auditorio que está en forma presencial, doctor, más que sí tiene que ser a través del micrófono para que nos escuchen. ¿Qué sigues? Mira, pues. Toño, No ¿has me tenido alguna mamó. experiencia con ¿Te con ayudo? problemas de pseudotumor cerebral por el uso de Ya, mi vitamina D corazón. ahora en esta temporada con la pandemia y eso? Muy buena pregunta. Por vitamina D no me ha tocado, que está descrito. Antiguamente nos tocó ver alguno por sí, por exceso de complejos o por las tetraciclinas en el acné, que es algo muy frecuente por el pseudotumor cerebral. El único caso que hemos visto ahora de medio pseudotumor cerebral fue por hormona de crecimiento, que también está descrita. Pero sí por el uso de, efectivamente, el pseudotumor cerebral provocado por las vitaminas es la causa más frecuente. Usar suplementos vitamínicos yo creo que es como nos enseñaron en la escuela, ¿no? Si tú comes bien frutas y verduras, ¿para qué necesitas las vitaminas, no? Ese es un dicho. Pero sí está asociado a vitamina D, al complejo B, vitamina C, pueden provocar pseudotumor cerebral junto con tetraciclinas, es la causa más frecuente de pseudotumor cerebral, que es un tipo de cefalea provocado por un problema de presión. Se llama pseudotumor porque clínicamente se comportará como fuera un tumor. Los pacientes pueden tener papiledema, pueden tener visión borrosa y una cefalea muy intensa que mejoran solo haciendo la punción lumbar. Liberas la presión, el 90% con una punción lumbar la liberas. Pero hay pacientes que puede llegar a ser tan grave que puedes llegar a tener que hacer hasta una fenestración de nervio óptico porque pueden perder la agudeza visual. Pero está muy bien. Y esa pregunta, doctor, es muy buena porque no caigamos en ese juego de dar vitaminas porque te lo pide el padre. Porque yo creo que eso es un tema muy caliente. Pero sí, no me ha tocado verlo por vitamina D porque creo que las dosis que se utilizan, digo, son muy altas, ¿eh? Y piedras en el riñón vamos a provocar por tanta vitamina D. Pero sí me ha tocado verlo en otros contextos. Por vitamina D todavía no, pero sí por otras vitaminas sí. Otra pregunta, doctor, es, ¿en crisis febriles se indica anticonvulsivos? Y si es así, ¿cuál? Y si es a la primera crisis febril que presenta. Como dijimos, las crisis febriles simples no se tratan, no deben de tratarse. La Guía Mexicana 2019 acaba de publicarse ahora hace 2 años, dice que las crisis febriles no se tratan. ¿Ustedes sabían que el mejor tratamiento para prevenir migraña se llama terapia psicológica? El estudio Midas hace 3 años nos abofeteó bien gacho. Solo un 40% de pacientes responden a tratamientos preventivos para migraña. Llámese amitriptilina, que es el número 1, es el medicamento número 1 para prevención de migraña, seguido por propranolol, luego seguido por topinamato, flunaricina, que son medicamentos que tienen eficacia, son superiores al placebo. Pero se sabe que la mejor combinación hoy por hoy para el tratamiento de migraña es amitriptilina más terapia. Muchos pacientes tienen trastornos de ansiedad y exacerban los problemas de migraña. Hoy vi un chico que justamente con el tratamiento de pura terapia ha dejado de tomar medicamentos. Es un protocolo es un proyecto hecho en Alemania, en la Universidad de Berlín, y nos demuestra que una buena terapia psicológica puede ser superior a cualquier medicamento para migraña preventiva, no el analgésico abortivo del dolor. ¿Ok? Preguntan también, ¿cuáles recomendaciones para los padres son obligadas al momento de elegir colegio en chicos con TDA? Inge, que nos vamos a ganar muchos enemigos. Vaya pregunta. Bueno, yo como le digo a los padres, un colegio que sepa manejarlos. No voy a dar nombres, ya si quieren en privado les puedo pasar la lista. Tenemos una lista, la lista negra y la lista blanca aquí en San Luis Potosí, ¿va? No voy a decir nombres, el que quiera les paso mi teléfono y les puedo decir después de 15 años los colegios que son amigables y no amigables. Porque si no, todos los colegios tienen una preparación, digamos, el término para chicos con TDA o inclusive con espectro autista de alto funcionamiento. Pero aquí en San Luis Potosí contamos con escuelas de alto standing para el manejo de chicos con TDA. Se han preocupado los colegios desde kinder, tenemos colegios excepcionales que tienen un entrenamiento y preparación de sus maestras formidables. Y a nivel gobierno, los colegios USAER, San Luis Potosí Capital, algunos, Río Verde, todos. Es un área que se ha invertido mucho en preparación del personal docente.
pero en privado les puedo pasar los datos. Ahora, se pregunta a los niños con hiperactividad, si los metes a muchas clases culturales y de deporte, ¿no les fomentas más la hiperactividad? Oh, eso es una pregunta buenísima y una observación padrísima. Sí, por supuesto, hay padres que son hiperactivos y como se piensan que es exceso de batería, entonces lo que trae el chico es mucha energía. Entonces esa energía hay que agotarla. Los meten a natación, taekwondo, zumba, todo. Y los chicos llegan peor a casa, llegan más excitados. Eso sí es real. Eso no vas a bajar la hiperactividad, claro. Bien dirigida el deporte para un TDA, aparte de salud, es por reglas y disciplina. Lean la historia de Michael Phelps, porque lo hicieron nadador, porque su madre no lo aguantaba. Él es un TDA, el tiburón de Baltimore, es un TDAote, es una historia de un TDA hecho y derecho, y lo metieron ahí justamente para no tomar el medicamento por los efectos adversos que lamentablemente tenía Michael Phelps, y encontró su medicina en las endorfinas que liberaba con la natación. Entonces el deporte bien llevado, pero no es para agotar energía, esto no es un exceso de energía, es canalización, reglas, disciplina, y el deporte o cualquier actividad cultural. Hay chicos TDAs que es increíble lo que bien que tocan el piano, el violín, y les ayuda mucho en la concentración, así es. Pues bueno, creo que como siempre decimos, tenemos algunos problemas técnicos y por estar tratando de silenciar a algunos compañeros que tenían los micrófonos prendidos, pues lamentablemente también se fue la señal de aquí de los de nosotros, pero va a quedar la presentación grabada y se va a subir a la plataforma, de las que tenemos por el momento del Colegio de Pediatría. Por el momento no me queda más que agradecer, bueno, al doctor Antonio Bravo por su excelente presentación y entrar a jugar en esta dinámica en donde nuestro lema es de la ciencia a lo práctico. Y parte de esto que queremos hacerlo de manera híbrida para seguir invitando a todos los que pertenecen a nuestro colegio, a los que están en Ciudad Valles, Matehuala, Río Verde, muchas gracias por enlazarse. Y también vamos a seguir haciendo la transmisión a nivel general. Esto es gracias también, en particular, a agradecer al doctor Ismael Herrera Benavente como director de esta Facultad de Medicina, que nos ha apoyado en la simbiosis de trabajo de Colegio de Pediatría Universidad. Gracias a eso podemos contar con un aula, nuevamente se les hace la invitación para que todos los que quieran estar de manera presencial pueden estar con nosotros en las siguientes sesiones y los que no, pues también se pueden enlazar. Al parecer tuvimos muy buena audiencia, tenemos casi 100 a través de lo que es la plataforma, más casi otros 100 aquí. Pues bueno, pues muchas gracias, doctor Antonio Bravo, y gracias a todos. Las preguntas que se están dejando ahorita en el chat, las vamos a tratar de contestar y subir a la plataforma para que estén todos con una respuesta como tal. Y nuevamente los datos en particular que quieran del doctor Antonio Bravo, de cosas más personales como lo que son las escuelas, etcétera, están a sus órdenes. Muchas gracias y buenas noches a todos.